Señal directa. Hoy recordamos. Buenos días. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como usted sabe, una vez a la semana se presenta el informe de quién es quién en el precio de las gasolinas, y justo en el más reciente informe de esta dependencia se destacó que en Jalisco se encuentran algunas de las estaciones de servicio con la gasolina más cara del país. Es por ello que, entre otras cosas, hemos invitado a dialogar esta mañana a Carlos Elizondo, empresario del ramo gasolinero aquí en Jalisco. Carlos, bienvenido, gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Sonia. Gracias, Belén. Muy amable. A tus órdenes. Pues, ¿qué decir sobre este reporte y específicamente señalando a México como uno de los estados, a Jalisco como uno de los estados que venden gasolina más cara en el país? Bueno, lamentablemente, de alguna manera es correcto, es cierto. Los estados con el combustible más caro son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Puebla. Entonces es correcta la información. Jalisco tiene algunas estaciones, son realmente contadas, que tienen el precio todavía más elevado de lo normal, ¿no? Pero no es el cúmulo de todas las estaciones. Claro. A lo que se refería el presidente es que se detectó que en el estado de Jalisco hay 2 o 3 estaciones con el precio muy elevado, ¿no? Pero bueno, finalmente ni siquiera eso constituye una falta administrativa ni un delito, ¿no? Claro. ¿Cómo se define finalmente el precio de las gasolinas? Por lo que entendemos hasta ahora de manera muy general que esta se está rigiendo por la ley del mercado internacional. Sin embargo, bueno, ahí entraremos más adelante en otro gran tema, que es el de los subsidios actualmente por parte del gobierno. Pero de entrada y en términos muy generales, ¿por qué en unas estaciones de servicio se encuentra la gasolina a cierto precio y en otras a un precio mucho más elevado? Bueno, actualmente estamos viviendo en el estado y principalmente en las ciudades más importantes del estado, como son el área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, etcétera. Hay una situación de estaciones de servicio que no pertenecen a Pemex. Estas estaciones de servicio tienen que pagarle, en el caso de que sean franquicias, porque hay otras que tienen su nombre propio, pero en el caso de las franquicias, que fue una de las rutas que tomaron algunos empresarios gasolineros, tienen que pagar algún costo sobre esa franquicia o sobre el nombre que están explotando. Como resultado, en ocasiones la estrategia comercial no ha funcionado, o podría yo tal vez adelantarme a que casi ninguno de los casos de estas franquicias ha funcionado. No ha elevado los márgenes de venta en las estaciones que tomaron esa ruta, a eso me refiero. Y ahora no nada más eso, sino que ahora tienen que pagar un sobrecosto por ese tema de franquicia, y el sobrecosto va por el precio de cada litro de combustible. Entonces, pues el empresario gasolinero tiene que elevar los costos para poder cubrir ese costo que genera tener una franquicia diferente a la de Pemex. Claro, y además me imagino también que con todo esto, el hecho de que no haya una uniformidad en estas franquicias, en los costos, hace que el ciudadano más bien busque la gasolinera donde tiene el menor precio, ¿no? Y no la marca. Fíjate que esa es una cosa muy interesante. Lo que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos años los empresarios gasolineros es que finalmente gana la ubicación de tu estación. Claro, si el costo es demasiado elevado, bueno, ni siquiera eso ayuda, pero básicamente la ubicación de la estación es lo que realmente tiene el plus. Uno está acostumbrado generalmente a cargar en cierta estación de servicio, y salvo que haya cosas muy
nada agradable. Por ejemplo, un costo extremadamente elevado y del que tú te pudieras dar cuenta, pues cambias de estación, pero es muy complicado, ¿no? Porque la vida cotidiana, más de las ciudades grandes, pues es de corre y muévete rápido, y la estación que está en el camino a tu trabajo, a tu escuela o de regreso, es la que finalmente gana en el tema de la venta, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué existen estas estaciones que de manera permanente tienen precios bajos y que incluso todavía a la fecha vemos que hay filas? Finalmente, ¿cómo podría hacer una analogía? Una persona sigue siendo esa misma persona aunque tenga un maquillaje o aunque vaya a hacerse una modificación estética en alguna clínica. Siempre será la misma persona, lo de adentro no cambia. Entonces, los empresarios gasolineros que han apostado por el costo del combustible bajo, finalmente lo hacen sea cual sea la franquicia, sea cual sea el rostro, siempre y cuando el combustible que ellos compran se los permita. Y básicamente son las gasolineras de Pemex las que pueden competir con eso, porque no están pagando un sobreprecio sobre el tema de franquicia. Claro. Pemex no cobra una franquicia como tal. Y no nada más eso, finalmente el combustible que se consume en cualquier estación, sea cual sea el nombre, la razón social, etcétera, el combustible viene de donde mismo, de Pemex. El sobrecosto es por haber tomado una ruta de una franquicia, claro, con un nombre. Carlos, hay otro detalle que mencionaban en el quién es quién en los precios de la conferencia de prensa matutina sobre las estaciones que están en municipios en donde hay poca competencia, pues quizá dando a entender que hay especulación en el precio, tomando en cuenta que no hay alternativa. ¿Qué hay de esto? De alguna manera puede ser cierto, pero creo que el verdadero problema al que nos enfrentamos, hablo de los jaliscienses, es que ya tiene un número de años importante, por no decir casi 10, en el que poner nuevas estaciones de servicio es verdaderamente complicado. Por parte del Estado ya no se dan esos permisos que le corresponden al gobierno estatal. Los gobiernos municipales también han bloqueado demasiado el tema y como consecuencia pues suceden este tipo de cosas. Incluso aquí en la ciudad, como ya no hay más estaciones donde tú pudieras escoger tal vez un mejor precio, pues tienes que aclimatarte, como dicen, a la estación que te toca, al precio que haya. Yo creo que el gobierno estatal y los gobiernos municipales deberían de flexibilizar esta situación y permitir que entraran más estaciones para poder regular mejor el precio como se hace en otras entidades. Pero hay especulación en algunos casos en el precio, es decir, también los empresarios, los que tienen las concesiones, ¿juegan con el precio? Fíjate que es muy complicado, te voy a explicar la razón. Los tanques de almacenamiento de las estaciones no son tan grandes. En el mejor de los casos tal vez caben 6 pipas de todos los productos, o sea, 2 y 2 o 3 y 2. Entonces, es un poco complicado especular cuando tienes poca capacidad para hacerlo. Si las gasolineras tuvieran tanques de almacenamiento de 6, 8 pipas por producto, entonces creo que sí se podría dar ese tema de especulación, pero no es el caso. Creo que el problema podría venir en el sentido de que cuando estamos hablando de poblaciones pequeñas y alejadas a la ciudad, lejos de la terminal de almacenamiento de Pemex, el tema del transporte de la terminal a su municipio es altamente costoso. Entonces, el empresario gasolinero tiene que elevar el costo para poder cubrir ese transporte del combustible de la terminal de almacenamiento hasta su estación de servicio. Y en esos casos es cuando el combustible pudiera sentirse que es muy caro y solamente está cubriendo ese transporte.
Claro. Carlos, muy brevemente, porque casi se nos agota el tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle sobre los subsidios que ha otorgado el gobierno mexicano en esta época en el que se ha elevado el precio de las gasolinas en el mundo y en donde México ha logrado medianamente controlar los precios. ¿Cómo les ha ido? Y entiendo que esto funciona una vez que ustedes compran la gasolina, luego el gobierno les devuelve lo que pagaron, digamos, en cuanto a costo extra. ¿Es así? No es exactamente así. Digamos, estos temas fiscales vienen ya incluidos en la factura del combustible cuando se nos entrega. Lo que ha sucedido es que el combustible ha aumentado poco, aunque sí ha aumentado alrededor del 4% de enero para acá, a veces 4, a veces 5, porque el combustible hay días que sube unos centavos, baja unos centavos, y entonces ahí más o menos traemos un cálculo de entre 4 y 5% como un máximo de lo que ha elevado el combustible. Pero nosotros el tema de los IEPS, el tema del impuesto verde y todo eso, no lo aplica, no nos lo dan a nosotros para que nosotros luego lo paguemos. No, ya lo hace la misma empresa distribuidora, digamos en este caso Pemex, es el que retiene esos impuestos. Y bueno, pues ha salvado muchísimo el tema de elevar el combustible, y tengo que reconocer en este caso pues que el gobierno federal se ha amarrado el cinturón bastante bien, porque ha dejado de percibir impuestos muy importantes, sin duda, y ha decidido entregárselos a la población directamente con el tema del combustible. Claro, y esto nos ha permitido, pues aunque la gasolina ha elevado su precio, evidentemente, pues quizá no pagarla al precio que la están pagando en otras partes del mundo. Carlos Elizondo, le agradecemos mucho su presencia esta mañana en este espacio. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Que tengan excelente día a ustedes y a todo su público. Gracias, Carlos Elizondo, empresario gasolinero y